El tema del que voy a hablar es no tanto en sí de las pruebas de función pulmonar específicamente, sino cuál es el papel o algunas de las implicaciones que tienen los nuevos lineamientos sobre la interpretación de las pruebas de función pulmonar en la práctica clínica, en este caso haciendo referencia un poco a la enfermedad intersticial. Desde hace años pues se hizo este consenso de la Iniciativa Global para la Función Pulmonar, que fue acogido por la gran mayoría de las asociaciones médicas respiratorias en el mundo, que buscó estandarizar las pruebas de función pulmonar, los informes, tener una sola ecuación de predicción, pero nos cambiaron la definición de valores normales y la graduación de la severidad de las enfermedades. ¿Por qué se originó esto en parte? Primero, porque teníamos muchas ecuaciones de predicción, unas en niños, otras en adultos, la mayoría no incluían adultos mayores, eran ecuaciones de regresión lineal y para una misma persona el resultado esperado, el predicho para esa persona con el que íbamos a comparar si su resultado era normal o anormal, variaba mucho entre una ecuación y otra. Y cuando se colocaban múltiples ecuaciones de regresión a través de resultados de ecuaciones de cohortes a través del mundo y se comparaban con esa ecuación de predicción lineal, pues estaban muy lejos de ese promedio y en los jóvenes había muchísima gente con valor normal, con valores muy por encima del valor predicho, y en los adultos mayores había muchísimos adultos mayores con valores muy por debajo del valor predicho. Entonces, si usábamos una predicción de lo normal como una desviación fija de este promedio, aquí íbamos a incluir unos normales y acá íbamos a dejar por fuera de lo normal una gran cantidad de adultos mayores que estaban por debajo, muy lejos de ese promedio. Entonces lo que hicieron fue hacer una ecuación para todas las edades, una ecuación que modelaron la variabilidad en función de la edad para tratar de convertir esta negra en la ecuación nueva del promedio de la ecuación de predicción para que fuera una distribución normal, tuviéramos la misma cantidad de normales por encima y por debajo del promedio que se encuentra, y establecer un nuevo límite inferior de lo normal, que es el punto en el cual el 95% de las personas normales están por encima de ese valor. Si convierten eso en una distribución normal, que es esto, el 95% de las personas normales están de este punto hacia arriba, y este punto del 5% que separa el 5% inferior del 95% superior corresponde a una desviación de estándar de menos 1.64, que eso daría el límite inferior de lo normal para la nueva interpretación. Estar dentro de ese rango, estar por encima de ese límite inferior de lo normal, no quiere decir que la persona es sana. Quiere decir que está dentro de ese rango. Esto fue hecho para identificar normales, no para identificar enfermos. Entonces, no es igual a estar sano, no es igual a no tener alteración funcional. Si vemos esta recopilación de 10.000 o 20.000, creo que son mujeres, capacidad vital, BF1, y si pone el límite inferior de lo normal, son estas líneas. Si ponemos como límite inferior de lo normal el 80% del predicho, el límite inferior de lo normal, el del 95%, en los jóvenes está por debajo del 80%, y en los mayores el límite inferior de lo normal está muy por debajo del 80% también. Y si miramos la relación BF1 sobre capacidad vital, es igual. Si ponemos 70 para decir que hay obstrucción o no, hay muchos jóvenes que están por debajo del límite inferior de lo normal, pero por encima de 70. Y en los adultos mayores, muchos adultos mayores que están por debajo de 70, pero por encima del límite inferior de lo normal. Entonces, aquí dejamos de diagnosticar obstrucción en jóvenes, y aquí diagnosticamos obstrucción en los adultos mayores. Eso, la primera
Recomendación es no usar valores fijos para decir si es normal o anormal. La segunda recomendación es use el límite inferior de lo normal para decir si esa persona está dentro del rango de la normalidad o no, y eso tiene unas implicaciones. Inmediatamente vamos a tener jóvenes más anormales y adultos mayores más normales porque ampliamos ese rango de normalidad. Pero entonces, ¿cómo identificamos los enfermos? Si lo que hicimos fue ampliar el rango para decir que había una cantidad de normales, pues de aquí para arriba decimos que son normales. ¿Y dónde está la enfermedad? La enfermedad se sobrepone con los normales. Entonces, en esta sobreposición, pues va a haber enfermos dentro del rango normal, y si hay mucha sobreposición, pues hay una gran cantidad de enfermos dentro del rango normal, y eso lo que quiere decir es que esa prueba no sirve para diagnosticar esa enfermedad, porque la enfermedad va a estar dentro del rango normal. Pero es que nosotros, la enfermedad no inicia en un punto específico del rango normal. Una persona está en el límite superior de lo normal porque su resultado en función pulmonar está por encima del promedio y puede estar enferma, aunque esté en ese rango. ¿Qué va a pasar? Que esa persona va a ir deteriorándose a través del tiempo hasta que cruce el rango normal, y entonces le vamos a decir, usted está enfermo. Mentiras, usted está enfermo desde aquí, desde ahí, aunque esté en lo normal. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuál es el cambio normal de la función pulmonar a través de la vida para saber si esa persona está cambiando lo que se espera? ¿Y cuál es el cambio asociado a una enfermedad? La otra forma sería buscar un percentil en el cual nosotros podamos decir, de aquí para abajo hay normales, pero hay muchos enfermos. Y entonces aceptar que vamos a incluir probablemente unos enfermos en ese rango y hacerles exámenes complementarios o estudios adicionales para comenzar a identificar la enfermedad en la gente que está dentro de este rango normal. Podemos identificarlo de dos formas, o porque se está cayendo muy rápido la función pulmonar, o porque identificamos un percentil por debajo del cual hay muchos enfermos, y a esos pacientes hay que comenzar a hacerles estudios adicionales. Si no podemos usar el porcentaje del predicho, entonces nos proponen otra forma de graduar la gravedad de la alteración funcional, utilizando el Z-score, las desviaciones estándar por debajo del promedio, normal menos 1,64 hacia arriba, leve entre 1,64 y 2,5, moderado de 2,5 a 4, severo cuando es menos de 4, y aquí vemos en esta gran cantidad de pacientes, 13,000, 20,000 pacientes y 13,000 para difusión, como tanto para el BF1, para la capacidad vital, como para la difusión, esa escala de gravedad se relaciona con el riesgo de muerte por todas las causas hacia el futuro. ¿Cuál es el impacto de esto en la práctica clínica? Lo primero que tiene que pasar es que pues, los valores normales van a cambiar, y esta publicación revisó el efecto del cambio de esta ecuación, es la más usada en Europa, contra la GLI, que es la propuesta, en 577 pacientes con diferentes enfermedades, y lo que encontró es que los valores de GLI predichos son más altos para capacidad vital, más altos para BF1, pero más bajos para la difusión y para el volumen residual. Y si se mira cuántas personas cayeron por debajo del límite inferior de lo normal, es decir, se diagnosticaron como anormales, pues con GLI hay más anormales en capacidad vital y BF1 y menos anormales en capacidad de difusión. Este estudio lo que evaluó fue cuántos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tenían más del 80% de capacidad vital, comparando 3 ecuaciones en pacientes del Reino Unido. La más usada en Europa, GLI, y NANES, que es la más usada en los Estados Unidos y la que más usamos
la que más se usa en Colombia. Y este 80%, cuando se miró cuántas personas tenían más de 80% de capacidad vital, 18% con la ecuación que se usa en Europa y 13% y 12% con GLI y con NANES. ¿Esto qué quiere decir? Primero, había más probabilidad de restricción, más personas con BFU, con capacidad vital debajo del 80% en la ecuación de Europa que con las otras ecuaciones. La severidad de la enfermedad cambiaba, unos quedaban dentro del rango normal y otros por debajo de lo normal, y resulta que en algunas guías tener más de 80 o menor de 80% implica decisión para usar antifibróticos o no. Entonces estamos cambiando la indicación del tratamiento dependiendo de la ecuación de predicción que usemos. Y si miramos qué pasó con la difusión, lo que hizo fue evaluar cuántos pacientes tenían más de 30% de capacidad de difusión en un grupo de pacientes de 118 pacientes usando 5 ecuaciones de predicción. Lo primero es que expresado el resultado como porcentaje del predicho del valor normal, había diferencia entre todas las ecuaciones en el valor, en el resultado final, en el valor expresado como porcentaje de lo que debería tener. Y si usan GLI, el 72% tenían más de 30%, es decir, podrían entrar a un estudio de investigación. Uno de los criterios para ingreso a los estudios de antifibróticos es tener más de 30% de difusión. Pero si usamos la ecuación de Crapo, la mitad de los pacientes no entran al estudio y no les vamos a dar antifibróticos. Eso solo por cambiar la ecuación de predicción que estamos usando. Ya entendimos la importancia de la variación a través del tiempo, pero si vamos a revisar variación a través del tiempo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuánto cambia la prueba? ¿Cuáles son los cambios relacionados con la edad, con el paso del tiempo? ¿Cuáles son los cambios relacionados con la enfermedad? Y si esos cambios tienen relación con desenlaces clínicos o con la mortalidad. En la capacidad vital, sabemos que en la repetibilidad de la capacidad vital en un mismo día en una persona sana puede tener diferencias de 150 mililitros, entre 0 y 150 mililitros. Y si se hacen evaluaciones en corto plazo, en pocas semanas, la variación también está en alrededor de 80 a 200 mililitros. Este metaanálisis evaluó 16 cohortes de una cantidad de pacientes y encontró que el cambio a largo plazo, estos eran entre 3 y 20 años de seguimiento, de la capacidad vital en promedio variaba entre 14 y 65 mililitros con una desviación estándar como de 100 mililitros. Y esa magnitud del cambio estaba relacionado con el género, más cambios en los hombres, menos en las mujeres, menos cambios en los jóvenes, más grande el cambio en los adultos. Entonces, cuando miramos cuánto cambia la capacidad vital para ver si la enfermedad progresó o no progresó, primero, tener en cuenta la variabilidad normal. Segundo, tener en cuenta que en las pruebas de función pulmonar no solo cambian por la enfermedad intersticial, cambian por el sobrepeso, cambian por la calidad de la técnica, cambian por edema pulmonar, cambian por un derrame pleural y si pensamos en difusión, cambia por embolía pulmonar, cambia por vasculitis y no solo por fibrosis pulmonar. Entonces, no solo tener en cuenta la magnitud del cambio, sino que no haya otra cosa que explique por qué se está cambiando la función pulmonar para poderla atribuir a que es un progreso de la enfermedad intersticial. ¿Sabemos algo del progreso en la enfermedad intersticial? Muchísimo. Sabemos que el promedio de caída en la capacidad vital es entre 150 y 200 mililitros al año en fibrosis pulmonar idiopática. Sabemos que si la capacidad vital disminuye 5 o 10% a los 6 meses o a los 12 meses de seguimiento, esas personas tienen muy mal pronóstico y alta probabilidad de muerte. Quiere decir que la enfermedad está progresando. Y sabemos también que el progreso del deterioro en la capacidad vital
es alrededor del 4K o 5%, tanto en enfermedad leve como en enfermedad severa. Entonces tenemos unos rangos de variabilidad que ya sabemos que existen en la enfermedad intersticial, en la fibrosis pulmonar. Lo que tenemos es que tener precaución, porque si decimos que el paciente se deterioró cuando cambió 150 mililitros y lo normal es que eso es lo que cambia de un día a otro, tengamos precaución cuando esos cambios están cercanos a la variabilidad normal de la prueba. Siempre revisemos la calidad de la prueba y siempre, si vamos a usar el porcentaje del predicho, revisemos si las dos pruebas tienen la misma ecuación de predicción o usemos una sola ecuación de predicción en todos. Y si está muy cercano en esto y tiene dudas, repita la prueba, porque va a tomar decisiones de ingreso a un estudio, de iniciar terapias, de deterioro, de pronóstico. Entonces, tener precauciones en eso. Sobre la mínima diferencia clínicamente importante, en esclerodermia y en enfermedad pulmonar se ha situado entre 3 y 5%, y en fibrosis pulmonar alrededor del 2, 5, 6%. Fíjese que ese 5% del predicho tiene relación con lo que vimos antes, que más de 5% implica deterioro y mal pronóstico hacia el futuro. Entonces, probablemente en estas enfermedades tengamos un numerito que nos puede servir para decir que la enfermedad cambia o no cambia. Todos conocen estos criterios de fibrosis pulmonar progresiva, no fibrosis pulmonar idiopática, que es el tema principal que nos reúne hoy, y en este consenso pues hay uno de los criterios de progreso, que es la evidencia de deterioro en la función pulmonar. Y esa evidencia de deterioro en la función pulmonar es un cambio de más del 5% en la capacidad vital o más de 10% en la difusión. Este absoluto, ¿qué quiere decir? Que es comparado con el porcentaje del predicho. Tenía 90% del predicho y ahora tienen 85%, cambió 5%. ¿Todos los estudios del mundo tienen la misma ecuación de predicción? ¿Podemos basarnos en eso para decir que ese es el mejor criterio de deterioro? Creo que eso no se sabe bien, pero este estudio que salió recientemente hizo un intento para validar esos criterios de enfermedad progresiva en no fibrosis pulmonar. Incluyeron 3 cohortes en los Estados Unidos y una cohorte de validación en Inglaterra, y usaron enfermedad asociada al tejido conectivo, de hipersensibilidad y de NINE idiopática, de la no clasificable, con la condición de que tuvieran más de 10% de fibrosis en el TAC. Y lo que hicieron fue comparar, seguirlos hasta 5 años y comparar la disminución relativa del 10% de la capacidad vital, es decir, no en porcentaje, sino si mi capacidad vital mide 3 litros y ahora mide 2 litros, 1 litro de diferencia de 3 me dice 30% de caída, no en porcentaje del predicho, sino en números medidos de la capacidad vital, y comparar eso con 13 criterios adicionales. El mayor riesgo de muerte estuvo relacionado con la disminución de más del 10% en la capacidad vital en número medido, no en porcentaje del predicho, en los números medidos. Ese alto riesgo de muerte se mantuvo en las 2 cohortes, en la cohorte de Estados Unidos y en la cohorte de validación, y en la combinación de las 2. Cuando la capacidad vital cayó entre 5 y 9%, igual al mayor riesgo de muerte en las 3 cohortes. Cuando se usó el cambio absoluto, en el porcentaje de cambio en el predicho, mi valor predicho midió 60%, ahora tengo 55% del predicho, diferencia 5%. Cuando esa forma de medirlo se usó, aumentó el riesgo de muerte en la cohorte de Estados Unidos, en la cohorte de validación, pero hubo ausencia de asociación entre la cohorte de validación y la cohorte de desarrollo, lo que no permite decir que ese es un criterio válido. Será la diferencia en las ecuaciones de predicción que se usan entre los 2 países, y lo mismo sucedió
con el cambio de más del 10% absoluto en la capacidad de difusión. Acá en la cohorte de validación no fue significativo el aumento del riesgo de muerte, pero si se usa más del 15% como valor relativo, es decir, comparado con lo medido, nuevamente mayor riesgo de muerte en las personas que tienen disminución de más del 15% en la capacidad de difusión. Lo mismo para la combinación de las dos, y lo mismo para cuando hay progreso de la fibrosis en el TAC. Y aquí lo único que hicieron para medir el progreso de la fibrosis es que el radiólogo dijera aumentó la fibrosis. No usaron ninguna cuantificación especial, sino el concepto en el informe del TAC que el radiólogo había dicho aumentó la fibrosis. Y eso, con ese criterio, aumentó el riesgo de mortalidad, y me imagino que si eso se hace en detalle va a ser mucho más alta la relación o el aumento en el riesgo de muerte. Y ese aumento en el riesgo de muerte fue igual en los que tenían neumonía de hipersensibilidad con fibrosis, la asociada al colágeno con fibrosis y en la anemia idiopática con fibrosis. En todos los casos, estos criterios de progreso y de mal pronóstico de aumento del riesgo de muerte fueron válidos y aumentaron el riesgo de muerte. Esta es la curva de sobrevida de fibrosis pulmonar, está roja, y los otros 4 grupos de enfermedad no fibrosis pulmonar idiopática a lo largo del tiempo. Y cuando se mira no el total del grupo, sino lo que sucedió después de que el paciente cumplió el criterio de caída de más de 10% de la capacidad vital, la mortalidad es en algunos peor que la fibrosis pulmonar y en el otro muy similar a la fibrosis pulmonar. Es decir, después de cumplir ese criterio, el pronóstico hacia adelante empeora muchísimo y es igual de malo al del paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Finalmente, pues este GLIN nos tiene patinando en muchas cosas. Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Cómo vamos a hacer con normal o enfermedad moderada entre -1, 64 y 2.5? ¿Y cómo comparamos eso con la capacidad vital que menos del 50% implica alto riesgo de muerte a largo plazo? ¿Cómo vamos a compaginar esas cosas ahorita? Todavía no sabemos qué vamos a hacer en la clínica con eso, pero esto nos permite tener una sola ecuación, nos cambia la interpretación, lo normal y lo anormal, nos cambia la cantidad de personas con obstrucción y con sospecha de restricción, nos cambia la cuantificación de la severidad, tiene impacto en la práctica clínica. Imagínense que el EPOC no se puede diagnosticar si no hay obstrucción y vamos a sacar una cantidad de mayores de 50 años del diagnóstico de EPOC por usar ese nuevo criterio. Pero nos cambia el pronóstico, la indicación de la terapia, el progreso a través del tiempo si lo medimos en porcentajes del predicho, criterios de ingreso a investigación, comparabilidad de los grupos en investigación, pero nos da una ecuación única que mejora la identificación de rangos normales, que nos permite unificar informes, resultados y hacerlos comparativos. Y yo creo que una de las cosas importantes en esto es que nos hace ver que es más importante seguir la función pulmonar que decir si es normal o anormal. Y no sabemos cómo seguir la función pulmonar. No hay estudios suficientes, no hay rangos precisos. Entonces esto nos pone, uno no puede decir hoy en día problemas, en oportunidades para solucionar este poco de cosas que se nos están apareciendo con estas nuevas perspectivas de interpretación y valoración de las pruebas de función pulmonar. Muchas gracias.